estaba bonita la reunión, bien bonita. Muchas gracias a Dios por la posibilidad siempre de compartir la palabra. Y no quiero invertir más tiempo en otras cosas. Vamos a lo que nos trae, que es abrir la palabra de Dios y conocer más de Dios. Y lo que siempre digo, no solo un ejercicio intelectual de conocer más al Señor, sino que conocerle, pero también amarle más. Conocerle y también disfrutar más lo que el Señor es y lo que ha hecho por nosotros. ¿Les parece buena idea, cierto? Estamos en una serie de estudios acerca del libro de Juan, el Evangelio según Juan, el cuarto Evangelio. Y hemos estado observando desde el principio del libro, y seguramente queremos llegar hasta el final del libro, pero observando los títulos o los nombres que recibe el Señor Jesucristo de mano escrita de Juan. Los títulos o nombres de Jesús a lo largo de este libro. Y con esto queremos entender qué es lo que realmente Juan quiso transmitir a los lectores originales de este libro, ahí por la época del primer siglo. Y hemos ya aprendido, por ejemplo, en el primer capítulo que Jesús es el Verbo de Dios. Estuvimos ahí con nuestro hermano Claudio, entendiendo qué significa eso. Eso está grabadito, así que lo vamos a subir pronto a la página para que lo puedan recordar. También aprendimos en el capítulo 1 con nuestro hermano Esteban que Jesús es el Cordero de Dios. Estuvimos reflexionando en torno a cómo Cristo hizo una muerte sustituta en nuestro lugar, como un cordero llevado al matadero, que vendría siendo la cruz. Y también vimos en el capítulo 2 de Juan que Jesús es el templo de Dios, con nuestro hermano Luis Miguel. Que Jesús acercó la presencia de Dios a nosotros en la tierra, a nosotros acá en la tierra, y terminó transformándonos a nosotros en pequeños templos de Dios. ¡Qué tremendo! Y todas estas verdades que están detrás de estos títulos de Jesús están escritas para llevarnos a una sola gran verdad, que es el propósito del libro de Juan. ¿Se acuerdan del propósito del libro de Juan? Simplemente decir que Jesús es este Mesías prometido, el Salvador, el Hijo de Dios. Todos estos títulos de alguna manera tributan a esa gran verdad, que Jesús es el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Y estos títulos también nos permiten, en el camino en que los vamos estudiando, también nos permiten conocer más a Dios. Y yo creo que eso nos llena de gozo. Cuando después de una predicación yo salgo y digo, hoy día siento que conozco un poco más a este Dios en el que creo. Pero también nos permite conocer no solo quién es Dios, sino qué ha hecho Dios en esta que es su creación. Así que hoy vamos a orar, a pedirle que el Señor nos enseñe y nos llene de gozo al conocer un siguiente título del Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, que Jesús es la luz del mundo. ¿Les parece? ¿Oremos? Señor, queremos darte las gracias porque ha sido una reunión muy bonita, porque ha sido una reunión donde estamos de continuo enfocando la mirada en lo que es más importante, que eres tú. Que eres tú, Señor, el Dios y creador del universo. Y quien, siendo independiente, que no necesita nada ni a nadie, aún así tuvo misericordia. Y tuvo misericordia de sus criaturas que fueron rebeldes ante Él. Somos nosotros. Y tú, siendo un Dios independiente, un Dios glorioso, poderoso, santo, decidiste acercarte a nosotros, viles criaturas, a través de Jesucristo. Y eso es lo que recordamos hoy en la Santa Cena, Señor. Que tú diste tu cuerpo, tu sangre por nosotros, por amor, para que hoy podamos estar cerca tuyo, para que podamos ser tus hijos por medio de la fe. Y no hay mérito en nosotros, no hay algo que podamos hacer nosotros, sino solamente creer y recibir lo que tú has hecho por nosotros. Así que gracias porque la obra que hiciste fue completa. Porque no tenemos que poner nosotros un 1% o un cierto porcentaje, nada. Tú lo has hecho todo, Señor, y te agradecemos y te alabamos por eso. Y por eso dedicamos este primer tiempo de la reunión, para recordarlo. Y ahora queremos dedicar este segundo tiempo de la reunión para abrir tu palabra y que nos hables, para seguir entendiendo mejor lo que has hecho por nosotros, para seguir entendiendo mejor quién es ese Dios al que adoramos. Así que pedimos que hoy nos enseñes a través de tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Les invito a abrir Juan capítulo 3, vamos.
Juan capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 1. Podríamos detenernos en más títulos que encontramos en los primeros capítulos, pero por orden del tiempo y de la planificación vamos a avanzar un poquito más rápido. Así que estamos en Juan capítulo 3, versículo 1. Voy a pedir la ayuda, por favor, de algún hermano o hermana que lea potentemente desde el versículo 1 al 4. Gonzalo, mi hermano Gonzalo, ¿podrás leer desde ahí atrás para que todos puedan escuchar acá? Juan 3, del 1 al 4, por favor. ¿Lentes? Gracias. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bien. No salió nada acerca de la luz. Bueno, les cuento que Jesucristo se va a presentar a sí mismo como la luz en el versículo 19. Pero, ¿por qué leemos desde el versículo 1? Porque creo fehacientemente que el Señor, antes de presentarse como la luz, nos prepara el escenario para entender el verdadero significado de la luz. ¿Y cómo nos prepara el escenario? Nos describe en estos versículos cómo es el mundo sin la luz de Cristo. ¿Cómo es el mundo sin la luz de Cristo? Y por mundo, nosotros, hermanos. Nosotros, los seres humanos. ¿Cómo estamos sin Cristo? Fíjense que todo diálogo acerca de Dios, de alguna manera, tiene que comenzar en el Evangelio. Y creo que Jesucristo es el gran maestro en darnos ese ejemplo de cómo todo diálogo acerca de la religión cristiana, acerca de Dios, tiene un punto de comienzo, y ese punto debe ser el Evangelio. Observen cómo Nicodemo, que era uno de los principales líderes judíos de ese tiempo, conocedor de las Escrituras, va donde Jesucristo y le hace una pregunta bien interesante. Y Jesucristo lo lleva hacia el punto de inicio del verdadero cristianismo. ¿Y cuál es ese punto de inicio? Miren cómo le responde el Señor Jesús en el versículo 3. Dice: respondió Jesús y le dijo: Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Evangelio es entonces el punto inicial, porque nos clarifica el escenario para entender quién es Cristo y cuál es su obra. El Evangelio nos sitúa en nuestro verdadero lugar como seres humanos. El Evangelio en forma sencilla, para quienes no conocen qué es el Evangelio es esto, en forma sencilla. La noticia de que estamos muertos espiritualmente y necesitamos ser nacidos de nuevo, necesitamos nacer de nuevo para poder entonces conocer a Dios y disfrutar de Dios para siempre. Repito, el Evangelio es la noticia de que estamos muertos espiritualmente y que necesitamos nacer de nuevo para entonces poder conocer a Dios y disfrutar de Él para siempre. Esto es justamente lo que Cristo le enseña a Nicodemo acá en Juan 3:3. Y también a nosotros a través de este pasaje, porque quedó plasmado en la Escritura, en Juan capítulo 3. Antes de presentarse como luz, entonces Cristo nos sitúa, nos prepara el escenario de cómo es el mundo sin la luz de Cristo. Y esto es un mundo en pecado, un mundo en oscuridad, entiéndase, sin luz, sin la capacidad de ver y entender quién es Dios. Y esto de que el mundo está en oscuridad, a veces suena como una bonita metáfora, ¿cierto? El mundo está en tinieblas, está en oscuridad. Pero la verdad es que no es solamente una metáfora, es una verdadera realidad espiritual. Vamos por favor a 2 Corintios, capítulo 4. Este pasaje, hermanos y hermanas, amigos, es tremendo en términos de cómo enseña la verdadera condición del mundo sin la luz de Cristo. Miren, en 2 Corintios capítulo 4, leemos el versículo 3.
Dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, verso 4, en los cuales el Dios de este siglo, con minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca, ¿qué cosa? La luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este versículo es maravilloso. Miren el verso 3. Nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden. Esto es, en el mundo. El evangelio está, comillas, encubierto para el entendimiento del no creyente. Pues su mente, va a decir el versículo siguiente, está cegada, velada, de modo que no le resplandece la luz del evangelio. El mundo está sin luz. No puede ver la gloria de Dios en el evangelio. No tiene la capacidad de ver y recibir esa gloria de Cristo que está revelada en el evangelio. Eso es lo que dice el versículo 4. En los cuales, en los no creyentes, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios. Eso lo aprendimos en los títulos pasados, cuando vimos que Cristo es el Verbo. Cristo es la verdadera y perfecta imagen de Dios acá en la tierra, como ser humano. Pero los no creyentes no lo pueden ver porque están en oscuridad. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo acá en 2 Corintios capítulo 4. Y miren el versículo 5, que también nos sitúa a nosotros, que a lo mejor queremos jactarnos de decir, ya nosotros estamos iluminados y conocemos todo. Hay algún mérito y dignidad en nosotros. Miren lo que dice el verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros solamente como siervos. No somos más que instrumentos de Dios para iluminar a otras personas. Pero quien ilumina es Cristo. Cristo es la luz, no nosotros. Cristo es la luz. Y si nosotros brillamos es porque hay Cristo en nosotros. Eso hay que entenderlo desde el principio. Entonces, ¿qué es lo que está implícito en estos versículos? Lo que está implícito es lo siguiente. Cristo es glorioso porque es la revelación máxima de Dios en la forma de hombre. ¿Entiende que eso está implícito en este versículo? Está diciendo que a través del Evangelio se da a conocer la gloria de Dios en Cristo, porque Cristo es la imagen de Dios. El problema y el escenario que Cristo nos describe en Juan 3 es que el mundo está cegado, no puede ver, está en oscuridad, sin luz. Ese es el escenario del mundo. Ese es el escenario del mundo que nos describe Jesús en Juan capítulo 3. Volvamos por favor a Juan capítulo 3. Qué hermoso cómo la Escritura se explica a sí misma. ¿Se da cuenta? Es maravilloso. Vamos a Juan capítulo 3. Entonces Jesucristo ya nos explicó cómo está el mundo sin luz, muerto, oscuro. Necesitamos nacer de nuevo para conocer a Dios y disfrutar de Dios para siempre. Miren lo que dice Jesucristo en Juan capítulo 3, pero unos versículos más adelante, en el versículo 14. Miren, Nicodemo no entendía qué significaba nacer de nuevo. De hecho, vamos a leer eso porque es interesante. En el versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No entiendo, Jesús. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno, Jesús le tiene que explicar. Y miren lo que dice en el versículo 14. Vamos para el 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Segundo punto. Todavía no aparece la luz. Pero Jesucristo, luego de describir cómo es el mundo sin luz, ahora nos va a describir el propósito de Cristo como la luz del mundo. ¿Cuál es el propósito de Cristo como la luz del mundo? Y en el versículo 14 le dice a Nicodemo: Nicodemo, ¿te acuerdas de la historia de Moisés y la serpiente? La verdad es que aquí entramos a lo que hablábamos en la mañana. A veces olvidamos que este texto tuvo un receptor primario, un receptor original, contextual. Y cuando leemos esa historia, probablemente nosotros decimos: Moisés, la serpiente, ¿cuál es esa historia? A lo mejor no la leí. Y nosotros tenemos que ir al libro de Números,
capítulo 21, si no me equivoco, donde está la historia. Pero para Nicodemo y para el pueblo judío esa historia era archiconocida, la sabían de memoria. Entonces Jesús utiliza esa herramienta para decirle, tal como Moisés levantó la serpiente en el desierto, acuérdate de esa historia, así es necesario que el Hijo del Hombre, es decir, Cristo, sea levantado. Y aquí, ¿qué aprendemos? Aprendemos que toda la Escritura de alguna manera está enfocada a Cristo. Y cuando nosotros hacemos el ejercicio de leer el Antiguo Testamento, tenemos que entender, y eso sí que es una herramienta importante para hacer buena interpretación bíblica, entender que hay un foco de toda la Escritura hacia la obra de Jesucristo. Y eso es lo que Cristo está diciendo acá. ¿Te acuerdas de esas historias que ustedes saben de memoria? Bueno, tienes que entender que todas esas historias están enfocadas en a quien tú tienes al frente, en el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, que va a ser muerto y levantado de la muerte. ¡Qué interesante! Entonces Cristo no solo describe cómo es el mundo sin luz, sino que también ahora nos enseña que toda la Biblia y toda la historia de la humanidad apunta hacia Cristo. En el tiempo del Antiguo Testamento hacia el futuro, cuando Cristo iba a venir, y ahora en el año 2000 y tanto hacia el pasado, cuando Cristo ya vino a morir y resucitar. Toda la humanidad está enfocada, cuyo centro de la humanidad de la historia es la obra de Jesucristo. Y miren lo que dice, y aquí sí que se pone bueno. Miren lo que dice Jesucristo en el versículo 15. ¿Se acuerdan de las conjunciones que decía nuestro hermano Luis Miguel en la mañana? ¿Los para qué son importantes? Miren aquí lo que dice. Es necesario que se levante el Hijo del Hombre, versículo 15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí está el propósito de la luz en el mundo. Es una declaración certera y que nos lleva, de hecho, al propósito del libro de Juan. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es este? Que Jesús es el Mesías prometido, el Salvador, el Hijo de Dios. Y si creemos en Él, tenemos vida. ¿No les suena a qué es el propósito del libro de Juan? Que Jesús es el Salvador. De modo que si crees en Él, no te pierdes, sino tienes vida eterna. Es lo que enseña Juan en el capítulo 1. Miren, vamos a Juan capítulo 1 rápidamente. En el versículo 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Cristo, ¿cierto? La luz del mundo. Ya lo vamos a ver. Y miren el versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso está claro, ya lo explicamos. El mundo sin luz no puede ver la gloria de Dios en Cristo. Pero miren el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, esto significa, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos, nacer de nuevo y ser hechos hijos de Dios. Qué interesante cómo el propósito de Cristo como luz del mundo es básicamente el mismo propósito del libro de Juan. Demostrar que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Salvador, el Hijo de Dios. Y si creemos en Él y su obra, tenemos vida eterna. ¡Qué hermoso! Qué hermoso es ver que este nuevo título que Juan nos presenta, de hecho que nos va a presentar ahora en el versículo 19, es otro aspecto de Cristo que nos lleva pero a una misma verdad, que Cristo es el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Y no quiero seguir sin ver el versículo 16, que es un versículo que muchos se saben de memoria, o que lo han escuchado en las calles cuando nuestros hermanos predican en las calles. Miren el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero les invito a ver este versículo en el contexto. ¿Qué es lo que decía el versículo 15? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea. ¿Se da cuenta de una herramienta exegética que aprendimos nosotros en el taller? ¿Se da cuenta qué es lo que sucede ahí exegéticamente hablando? Hay una repetición, porque las repeticiones en la Biblia significan un énfasis. Y claro, a veces nosotros nos enfatizamos mucho en el amor de Dios, que es muy importante, porque es un gran recordatorio de que la obra de Dios es gratis, es por gracia, por amor.
Pero lo que está queriendo decir Juan y Jesús en esta porción es: no olvides el propósito esencial de este texto y de este libro, que es recordar que en Cristo podemos tener vida y no perdernos más en oscuridad, porque yo soy la luz del mundo. Entonces es maravilloso este versículo, porque si lo unimos al 15, tenemos lo siguiente: para que todo aquel que en él cree no se pierda, porque, recuerda, es amor de Dios, no hay mérito en ustedes. Repito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Qué interesante cuando leemos la Biblia de esa manera, ¿cierto? Es interesante, porque nos lleva a lo que es realmente el mensaje que nos quiere comunicar el autor y, por supuesto, Dios, quien es el autor principal de la Biblia. Y creo que ahora estamos en condiciones para volver a 2 Corintios capítulo 4. Vamos a 2 Corintios capítulo 4. Yo les dije que este pasaje es tremendo. Sí, nos faltó un versículo. Pero con todo lo que hemos visto, este versículo se clarifica mucho más. Miren 2 Corintios capítulo 4. ¿Se acuerdan que leímos en el versículo 3 y 4 que el mundo sin luz está en oscuridad, no entiende, no ve la gloria de Dios en Cristo? Ya, miren lo que dice el versículo 6. Aquí sí que se pone tremendo. Versículo 6. Porque Dios, que mandó, escucha bien, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este versículo es muy bueno. Este versículo es muy bueno. Miren lo que dice al principio: porque Dios, que mandó. Lo primero que nos enseña este versículo es que es Dios quien comienza el proceso de salvación en nosotros. No somos nosotros los que nos dimos cuenta por nuestra capacidad intelectual o por nuestra sensibilidad a las cosas espirituales que teníamos que acercarnos a Dios. Que teníamos que, oye, nos dimos cuenta que la sociedad está mal, que yo estoy mal, necesito arrepentimiento y perdón. No, nos viene de nosotros. Porque Dios mandó, dice, que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y la luz es Cristo. Dios mandó a Cristo. ¿Se da cuenta la figura? Observe por favor esta situación. Estando muertos espiritualmente, ciegos espiritualmente, Dios nos ilumina para que podamos, como dice el versículo al final, conocer la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Me encanta eso, porque en salud se usa mucho ese término, faz o facie. La facie es la cara. ¿Ha oído hablar usted la palabra facial, cierto? Crema facial, es crema para la cara. Faz o facie es cara, rostro. Lo que está diciendo Pablo acá es que en el rostro de Cristo podemos ver la gloria de Dios. Pero solamente ocurre cuando Dios ilumina nuestros corazones, nuestros ojos, le saca el velo espiritual. Entonces es como yo ahora frente a estas luces logro ver el destello de la gloria de Dios en Cristo. Y ahí es donde yo caigo rendido ante los pies del Señor Jesucristo. Cuando Dios ilumina un corazón ciego y muerto. Cuando Dios hace nacer de nuevo una persona muerta espiritualmente. Y eso es lo que quería transmitir Jesús a Nicodemo. Tú no puedes meterte de nuevo en el vientre de tu madre y nacer, porque eso no depende ni del que quiere, ni del que corre, como dice Pablo en Romanos, sino de Dios, que tiene misericordia, quien hace resplandecer en medio de la oscuridad. Esta es la esencia, hermanos, del Evangelio, que la faz de Jesús, la imagen de Jesucristo, hombre, acercó la gloria de Dios al ser humano. ¿Se acuerdan que vimos eso el domingo pasado? Que Cristo es el templo de Dios, porque trajo la presencia de Dios, la gloria de Dios hacia nosotros, la humanidad, nos acercó cuando nosotros no podíamos acercarnos a Dios porque estábamos ciegos y muertos espiritualmente. Bueno, pero no solo eso, sino que nos da también la luz para conocer y disfrutar y recibir esa gloria de Dios en Cristo. El ser humano entonces, sin la intervención de Dios, está imposibilitado de conocer la gloria de Dios en Cristo. Solo por un amor inmerecido, por eso Juan 3:16, solo por un amor inmerecido, Dios mandó la luz al mundo, que es Cristo, para iluminarnos y que nosotros hoy podamos ver la gloria de Dios.
Y eso es lo que hacemos acá, por eso cantamos, por eso ofrendamos, por eso hacemos todo lo que hacemos, porque hemos degustado la gloria de Dios y sabemos que la gloria de Dios es un tesoro que no tiene fin. Por lo tanto, todo lo que yo haga en el fondo es un acto de alabanza, de gratitud, no es nada más que eso. Por eso nos reunimos todos los domingos e incluso en la semana también buscamos instancias para reunirnos, porque la gloria de Dios es demasiado grande, pesa demasiado, no aguanta ni siquiera una reunión, ni un 40 o 50 minutos de predicación. Entonces estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para poder seguir conociendo esta gloria de Dios que pudimos ver gracias a la luz de Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de Cristo como luz del mundo? Iluminar nuestros corazones, ciegos, para que veamos la gloria de Dios en Cristo. Qué bonito, ¿cierto? Qué hermoso. Bueno, todavía no llegamos a la luz. Ahora llegamos a la luz, hermanos. Vamos a Juan capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3. Y Jesucristo, miren, si no es Juan el que se le ocurrió la idea de que Jesús es la luz. Lo que estamos leyendo acá es el discurso de Cristo mismo acerca de quién es Él. Será un paréntesis. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 17. Dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, versículo 18, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí sí que viene la luz, verso 19. Y esta es la condenación, 2 puntos, que la luz vino al mundo y los hombres o seres humanos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y aquí viene el tercer punto de la predicación de hoy. ¿Cuál es la obra de Cristo como la luz del mundo? Ya vimos cuál es el escenario sin la luz, muertos, ciegos, en oscuridad. Vimos cuál es el propósito final de Cristo como luz viniendo a este mundo, que es iluminarnos a nosotros ciegos para ver la gloria de Dios. Pero vamos a ver cómo obra la luz de Cristo en este mundo. Y aquí es donde es necesario, ponga atención, entender por qué se le da a Jesús este título de luz. ¿Por qué se le da este título de luz del mundo? Particularmente a través de este libro de Juan. Y aquí la pregunta es, ¿qué es lo que ya conocían los lectores de esa época acerca de la luz? Obviamente nosotros tenemos mucho más desarrollo teórico acerca de lo que es la luz. Algunos dirán que es una onda, no sé, ni siquiera bien qué es la luz. Pero ¿qué sabían los lectores de esa época? ¿Qué sabía Nicodemo en esa época acerca de la luz? ¿Qué es lo que la Biblia decía acerca de la luz? ¿Cómo utilizaba el concepto de la luz el Antiguo Testamento? Vamos, por ejemplo, a Génesis, que es la primera mención de la luz en la Biblia. En Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta el 3. Le va a pedir en este caso mi hermano Edison. ¿Puede leer, por favor, del versículo 1 hasta el 3, por favor? Está cargando. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Esa es la primera mención de la palabra luz en la Biblia. Y seguramente Nicodemo y todos los lectores de esa época sabían que el concepto de luz estaba relacionado a esclarecer, ¿cierto? Como dice el versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y Dios hizo la luz para esclarecer lo que Él ya había diseñado, para dar a conocer lo que Él había creado. Entonces tenemos un uso muy sencillo de la palabra luz o del concepto luz, que significa dar a conocer, esclarecer. De ahí que nosotros usamos la palabra para decir, esto me da luz, me esclarece. Miren otro uso de la palabra luz en Salmos, capítulo 119. Yo sé que algunos conocen este versículo hasta de memoria. En Salmos 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera o luz a mi camino.
Y en este pasaje lo que está haciendo el salmista es reconocer que el concepto de luz es muy útil para describir que en este caso la palabra de Dios nos ilumina el camino, nos da a conocer el camino, nos esclarece el camino por donde debemos andar. Entonces, en realidad, el concepto de luz era un concepto que estaba asociado a la idea de dar a conocer, de esclarecer, o una palabra que me gusta a mí que es develar, ¿sí? Sacar el velo y mostrar. Entonces, quiero que entendamos aquí, y les pido que pongan mucha atención, ¿por qué entonces Jesús recibe este título de la luz del mundo? Primera razón, voy a dar dos razones. Primera razón, Jesús es titulado o nombrado como la luz porque Jesucristo clarifica, o más bien da a conocer con claridad la condición del hombre sin Dios y nos da más luz sobre quiénes somos nosotros sin Dios. Miren el versículo 19 y 20 de Juan capítulo 3. No perdamos ese que es el texto central. En Juan 3, Cristo está diciendo en el versículo 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí hay uno de los propósitos de por qué Cristo se autoproclama como la luz. Porque yo vengo a esclarecerte, Nicodemo, y junto a ti, a toda la humanidad, que sus obras como seres humanos son malas, pecaminosas, alejadas de Dios, corrompidas. Y miren el versículo 20: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué entonces Jesús dice yo soy la luz del mundo? Porque nos da más claridad acerca de lo oscuro que es nuestro corazón. Esa es una primera razón. Y por eso también vemos a Jesucristo en tantos pasajes, y yo no sé si usted se puede acordar de alguno, en tantos pasajes enseñando y dando más luz y más claridad acerca de nuestra condición como seres humanos sin Dios. Yo por lo menos me puedo acordar, y mientras hacía el bosquejo me acordé de dos grandes pasajes. Uno en Marcos capítulo 7. Por favor, acompáñenme rápidamente a Marcos 7. Y veamos aquí cómo Jesucristo enseña con mayor claridad y nos deja súper esclarecido cuán pecaminoso es nuestro corazón. Miren, Marcos capítulo 7, en el versículo 20. La porción completa la leen después en la casa, ¿ya? Dice: pero Jesús decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro, escuche bien, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaños, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Y existen un montón más de adjetivos para describir la maldad del hombre. Pero Cristo enseña, versículo 23, que todas estas maldades, ¿de dónde vienen? De dentro del hombre salen y contaminan al hombre. Entonces Jesús nos da más claridad acerca de cómo estamos. Podríamos decirlo de esta manera: Jesucristo como que nos hunde más para entender que somos pequeños al lado de Él. Otro gran pasaje donde Cristo enseña y nos da luz acerca de nuestra situación sin Dios, que también me gusta mucho, está en el libro de Juan. Vamos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Y estos son solamente ejemplos de algunos momentos donde Cristo nos da más luz acerca de nuestra condición como seres humanos sin Dios. Miren el versículo 23. Juan capítulo 8, versículo 23 dice: y les dijo Jesús: vosotros sois de abajo, no de la uva, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Ya, no, enfoquémonos. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Verso 24. Por eso os dije, escuchen, que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy,
en vuestros pecados moriréis. Y más tardecito, unos versículos más adelante les va a decir, solamente en Cristo ustedes pueden ser verdaderamente libres. Y los judíos decían, a ver, ¿cómo? Si nosotros no somos esclavos de nadie. Y Jesucristo les dice, sí, son esclavos del pecado. ¿Se da cuenta cómo Jesús en su ministerio vino a darnos luz acerca de quiénes somos realmente? Cuando usted lea el Nuevo Testamento, lea los Evangelios, lea la enseñanza de Cristo, por eso sirve la pregunta que hicimos hoy en la escuela dominical. ¿Qué enseña la Biblia acerca de nosotros? Es válida esa pregunta, porque Cristo vino a enseñarnos mucho acerca de quiénes somos realmente, sin Dios. Y esa es la primera razón de por qué Jesús se autoproclama como la luz del mundo. Pero hay una segunda razón muy bonita, muy interesante. Jesús es titulado como luz o nombrado como luz del mundo porque el concepto de luz también es muy útil para describir algunos atributos de Dios. ¿Sí? Algunos atributos de Dios. Es una forma clara y práctica de describir a un Dios que es inimaginable. ¿Saben que la Biblia está llena de esto? ¿Ha leído usted, por ejemplo, en el Antiguo Testamento que dice que Dios nos cubre con sus alas como de águila? ¿Significa que Dios tiene alas? Es una forma de describir un atributo de Dios. En este caso, que Dios nos cuida, que nos protege. En la Biblia vemos que a Dios se le describe como luz porque ese concepto nos ayuda a entender también algunos atributos de Dios. Miren, vamos a ver algunos pequeños para poder avanzar. Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. Casi al final de la Biblia. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5. Miren lo que dice el mismo apóstol Juan que escribió el Evangelio de Juan. Dice en el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. El concepto de luz, uno de los atributos, una de las características de Dios que nos muestra es su deidad, su divinidad, su esencia como Dios, de ser supremamente puro y santo. Y podemos compararlo con un versículo que está en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 9, donde dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Se da cuenta? Dios es luz y Cristo es esa luz que vino al mundo a alumbrar al mundo. Tremendo. La luz nos ayuda a describir los atributos de Dios. Miren este versículo en primera de Timoteo capítulo 6. Este pasaje cuando lo leí por primera vez, dije, como diría un amigo mío, sí, ¡wow! ¡Tremendo! Primera de Timoteo capítulo 6. El versículo 16. Dice, hablando de Dios, el único que tiene inmortalidad, presta atención, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Qué tremendo versículo. Dice que Dios habita, y usa el concepto de luz inaccesible. ¿Qué nos enseña la luz? El atributo de Dios, de su suprema pureza, de su suprema deidad, de su suprema santidad. Y podríamos seguir, tengo estos versículos, pero no da tiempo, los vamos a compartir quizás por ahí, por correo puede ser. Pero la Biblia está llena de comparaciones de Dios con la luz para describir ciertos atributos de Dios. Avancemos. Ahora, después de entender lo tremendo que hay detrás de este título de Jesús como la luz, conectemos eso, por favor, con el hecho de que Cristo, la luz del mundo, vino a este mundo y se acercó con esa pureza suprema, ese perfecto carácter, a seres humanos corrompidos por el pecado. ¿Y cuál es el resultado cuando esa luz, ese Dios que es supremamente puro, supremamente santo, que vive en luz inaccesible, qué pasa cuando ese
Dios se hace hombre y se acerca a la humanidad. ¿Qué sucede ahí? ¿Cuál es el resultado de ese enfrentamiento? Eso es justamente lo que dice Juan en el capítulo 3, en el versículo 19. Y ahora yo creo que lo vamos a entender con más claridad. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cuando Cristo, la luz, se enfrenta a nosotros pecadores, ¿qué es lo que quiere hacer el pecador? ¿Amar la luz? ¿Huir de la luz? Porque la luz da a conocer nuestra verdadera condición como seres humanos. Y eso es algo que tenemos que entender. El Evangelio lo primero que hace es darnos a conocer nuestra verdadera situación. Y lo único que queremos probablemente es huir de ahí. No queremos que nuestras obras sean reprendidas. Cuando conocemos a este Jesús, a esta luz que revela el puro, santo y perfecto carácter de Dios, entonces entendemos que estamos en pecado y en oscuridad. Y entendemos lo que Cristo nos enseñó y que quedó registrado en Juan capítulo 3, versículo 3, que dijo Jesucristo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Vamos comprendiendo la lógica del Señor Jesucristo? Es necesario nacer de nuevo, porque yo, la luz, vengo a iluminar tu corazón que está entenebrecido. Y quedas tan desnudo delante de mí que no hay nada que podamos decir delante del Señor. ¿Qué podemos decir delante del Señor? ¿Que somos buenas personas? ¿Que no merecemos el cielo? Y no falta la persona que dice eso, ¿ah? No, yo soy lo suficientemente bueno para ir al cielo. Y Jesucristo, la luz, dice, a ver, te voy a simplemente colocar por delante 2 mandamientos. No mentir. ¿Has mentido alguna vez? Todos hemos mentido. Somos mentirosos delante de Dios. Corazón pecaminoso. Jesucristo puede colocar otro mandamiento. ¿Alguna vez has codiciado algo ajeno? ¿Quién no? Nuestro corazón está lleno de codicia, lleno de mentira. Y eso es lo que hace la luz en una primera instancia. Iluminar, como dice Juan 3, lo que ya está condenado. No vino Cristo a condenar, Cristo vino a mostrar que ya estábamos condenados porque nuestro corazón es pecaminoso. Y así llegamos al cuarto y último punto del día de hoy. Vimos cómo es el mundo sin luz. Vimos cuál es el propósito final de la luz al venir al mundo, que es el mismo propósito de Juan, demostrar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, en quien podemos tener vida. Vimos un tercer punto, que es cómo obra la luz en el corazón del hombre, y vimos que lo que hace Jesucristo con su luz es iluminar nuestro corazón pecaminoso y dejarnos sin ninguna herramienta delante de Dios, más que nuestro corazón pecaminoso. Y vamos a ver el cuarto punto, y glorioso cuarto punto, que es el fruto de la luz en el corazón de los hijos de Dios. Miren por favor en Juan capítulo 3, el versículo 21, el último versículo que nos queda de esa porción. Dice, pero, o más, sin tilde, que significa pero, el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, la luz muestra nuestra pecaminosidad y nos deja completamente desnudos delante de Dios, pero luego de nacer en Cristo por la fe, ahora somos transformados, escuche bien, en pequeñas luces que muestran que nuestras obras son hechas en Dios. ¿Se acuerdan del sermón pasado que aprendimos que Jesús es el templo de Dios, pero que Jesucristo por la obra del Evangelio nos transforma a nosotros en templo de Dios? Bueno, algo parecido sucede con Jesús, la luz del mundo. Jesús es la luz, la representación más perfecta de la gloria de Dios viniendo al mundo, pero por la fe, al creer en Jesucristo, Dios nos hace nacer de nuevo y nos da a nosotros el título de pequeñas luminarias de Dios. ¿Para qué? Como dice el versículo 21, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Qué hermoso es que Cristo, la luz, nos dé de sí mismo.
para replicar su obra en nosotros. ¿Se acuerdan que al principio dije que cuando alguna persona ve en nosotros luz, es porque ve a Cristo en nosotros? Esa es la idea. Replicar la obra de Cristo en nosotros. Sucede similar a lo visto anteriormente, como decía acerca del templo de Dios, pues ahora nosotros somos el templo de Dios y también somos nosotros ahora la luz del mundo. Y vamos a terminar leyendo este pasaje en Efesios capítulo 5. Vamos a Efesios capítulo 5. Miren cómo entendió esto el apóstol Pablo y cómo lo enseñó a la iglesia de los Efesios. Yo sé que esto lo vamos a ver en el taller de la escuela dominical, pero no puedo dejar pasar esto. Efesios capítulo 5, versículo 8. Dice así: porque en otro tiempo erais, ¿qué cosa? Tinieblas. El apóstol Pablo tenía clarito lo que estamos estudiando acerca de la luz. Estábamos en tinieblas, mas ahora sois, ¿qué cosa? Luz en el Señor. Coma, y aquí viene la conclusión: andad como hijos de luz. Ahora somos luz y debemos andar en luz como Cristo. ¿Y qué significa esto? Decisiones prácticas que muestran la obra de Cristo en nosotros. Y hay un texto maravilloso, súper práctico y súper conciso. Y adivinen quién lo escribió. Juan. Pero ya cuando era viejito. Juan, cuando era viejito, escribió en Primera de Juan, miren, Primera de Juan capítulo 2. Seguramente, habiendo digerido todo esto que sucedió en Juan capítulo 3, habiendo masticado esas verdades de que Jesús es la luz, de que nosotros estábamos en tinieblas y de que ahora somos nosotros constituidos la luz del mundo. Miren lo que concluyó Juan, ya siendo más viejito, en Primera de Juan capítulo 2, versículo 9. No puede ser más claro, dice así, Primera de Juan 2, 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Juan lo entendió claramente, que la obra de Cristo, la luz del mundo, nos lleva a algo muy práctico: andar como hijos de luz. ¿Cuál es la conclusión entonces, mi hermano? Todo lo que somos es porque la luz de Cristo nos iluminó. Nos mostró nuestro pecado, pero también nos hizo ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Sin duda, este título de Cristo nos vuelve a llevar al propósito inicial de esta serie, al propósito inicial de este libro de Juan. ¿Cuál es? Que Jesús es la luz del mundo, que nos da un poco más de luz acerca de que Él es el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Y como enfáticamente repitió Jesús en Juan 3, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, no lo olvide, que esto es un regalo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Les parece si oramos? Le damos gracias al Señor por esto.